El merengue suizo y las flores de azúcar de un pastel de 100,000 pesos se mezclaban con la tierra del jardín. Mi hermano Lázaro me miró, con una sonrisa torcida, y dijo la palabra que incendió mi mundo: ups. No fue un grito, ni un estruendo. Fue un susurro cargado de veneno, una sola sílaba que resumía 23 años de egoísmo y privilegios no ganados. El silencio que cayó sobre la recepción de mi boda fue más pesado que cualquier música. 100 pares de ojos pasaron del desastre en el suelo, los 3 pisos de arte comestible, el sueño de mi esposa Sofía, ahora una mancha blanca y pegajosa sobre el césped, a mi rostro. Esperaban una reacción. Una explosión. Algo. Pero yo no me moví. Me quedé quieto, sintiendo la mirada de todos, pero viendo solo a Lázaro. Él seguía ahí, de pie junto a la mesa volcada, con una copa de champán todavía en la mano, como si acabara de tropezar con una servilleta. No había pánico en su rostro. No había vergüenza. Solo una chispa de desafío, de satisfacción mal disimulada. Mi nombre es Eladio. Tengo 35 años y hasta ese momento había vivido mi vida bajo una regla no escrita: cuidar de mi familia. Especialmente de Lázaro. Soy dueño de una pequeña pero próspera empresa de logística aquí en las afueras de Guadalajara. La construí desde cero, con sudor, con noches sin dormir, con préstamos que me quitaban el aliento. Todo para tener algo mío, algo que ofrecerle a la mujer que amaba, Sofía. Ella era mi paz, mi centro, la única persona que veía al hombre detrás del proveedor, del solucionador de problemas, del hermano mayor. Mi madre, Renata, fue la primera en romper el hechizo. Corrió hacia Lázaro, ignorando a Sofía, cuyo vestido de novia ahora tenía una mancha de betún en el borde. Lazarito, mi amor, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Su voz era un arrullo de pánico, como si él fuera la víctima. Lázaro se encogió de hombros. Estoy bien, ma. Se me resbaló el pie. Se me resbaló el pie. Una mentira tan burda, tan insultante, que sentí una calma helada recorrer mis venas. Nadie se resbala así. Nadie destruye algo tan caro, tan simbólico, con esa sonrisa en la cara. Mientras mi madre lo inspeccionaba como si fuera un jarrón de porcelana, recordé algo. Tenía 13 años. Había pasado todo el verano trabajando con mi tío Isidro en su taller, lijando muebles, barriendo aserrín, ganándome cada peso para comprar mi primera bicicleta de montaña. Era usada, estaba un poco oxidada, pero era mía. Un día, llegué a casa y no estaba. Lázaro, con 8 años, la había tomado sin permiso para ir con sus amigos al arroyo. Volvió horas después, llorando, con la bicicleta hecha un desastre. La cadena rota, el manubrio torcido. Mi primer impulso fue gritarle, exigirle que la pagara. Pero mi madre se interpuso. Me tomó del brazo y me llevó a la cocina. Su voz era suave, pero firme. Ay, Eladio, por favor. Eres el hermano mayor, tienes que ser comprensivo. Es solo una bicicleta vieja. Además, mira cómo está, se asustó mucho. No importó que yo hubiera trabajado por ella. No importó que él la hubiera tomado sin permiso. La lógica de mi madre era simple, el berrinche de Lázaro era más ruidoso, más urgente que mi silenciosa decepción. Así que me callé. Aprendí la lección. Mi trabajo era absorber, ceder, ser el pilar fuerte que no se queja. El precio de la paz familiar era mi silencio. Y ahora, 22 años después, la historia se repetía, pero la bicicleta ya no era una bicicleta. Era un pastel de $5,000, era el día más importante de mi vida, y el niño malcriado ya no era un niño. Y yo ya no estaba dispuesto a pagar el precio. Todo había comenzado un mes antes, en una de esas comidas dominicales en casa de mi madre que se sentían más como una obligación que como una celebración. El aire olía a mole y a tensión. Sofía y yo estábamos en medio del torbellino final de los preparativos de la boda. Cada día era una lista de tareas: confirmar al fotógrafo, hacer las pruebas de menú, elegir las flores. Estábamos cansados, estresados, pero felices. Estábamos construyendo nuestro futuro, ladrillo a ladrillo.
La joya de la corona, para Sofía, era el pastel. Desde que era una niña, había soñado con un pastel de bodas de 3 pisos, con flores de azúcar hechas a mano y un sabor delicado a naranja y lavanda. Encontramos a una repostera increíble, una verdadera artista. El precio era exorbitante, casi ridículo, pero ver la ilusión en los ojos de Sofía cuando lo probamos, supe que tenía que dárselo. Era más que un postre, era un símbolo de que todo el esfuerzo había valido la pena. Ese domingo, Lázaro llegó tarde, como siempre. Entró con la arrogancia de un actor que llega al escenario, con su teléfono en la mano y una sonrisa ensayada. No saludó a nadie en particular, solo hizo un gesto general y se sentó a la mesa, esperando que le sirvieran. A mitad de la comida, carraspeó, un sonido teatral que exigía la atención de todos. Bueno, familia, comenzó, dejando su tenedor. Como saben, he estado trabajando en algo grande. Algo que va a cambiar el juego. Nadie sabía a qué se refería. Sus proyectos eran una serie interminable de ideas a medio cocinar que encontraba en internet, dropshipping, criptomonedas, ser influencer de viajes sin haber viajado. He encontrado una oportunidad de negocio increíble, continuó, con los ojos brillantes de una emoción que yo conocía muy bien, la emoción de gastar dinero que no era suyo. Es una plataforma de marketing digital para marcas de lujo. El potencial es, masivo. Pero para entrar, necesito una pequeña inversión inicial. Mi madre lo miraba con una devoción ciega. Qué bueno, mi amor. Siempre supe que tenías una mente para los negocios. Yo permanecí en silencio, masticando lentamente. Ya sabía hacia dónde iba esto. El punto es, dijo Lázaro, mirándome directamente por primera vez, que necesito $30,000. La cantidad quedó flotando en el aire, absurda, insultante. $30,000. Casi 700,000 pesos. Mi tío Isidro, que estaba de visita, casi se atraganta con su agua de horchata. Con esa lana, Lázaro siguió, ignorando el shock general, en un año te la devuelvo al doble, Eladio. Te lo juro. Es una oportunidad para que yo también tenga algo propio, ¿sabes? Como tú. Para empezar a construir mi imperio. Sentí la mano de Sofía apretar suavemente mi rodilla por debajo de la mesa. Era su forma de decir, tranquilo. Estoy contigo. Respiré hondo. No puedo, Lázaro, dije, con la voz más calmada que pude encontrar. Simplemente no puedo. Sofía y yo estamos hasta el cuello con los gastos de la boda y la casa. No hay de dónde. La sonrisa de Lázaro se desvaneció. Su rostro se endureció. ¿Cómo que no puedes? No te estoy pidiendo que me lo regales, te lo voy a pagar. Es una inversión. Fue entonces cuando mi madre intervino, como siempre lo hacía, como la mediadora de la paz a costa de mi sanidad. Eladio, hijo, no seas así. Escucha a tu hermano. Tiene tanta pasión, míralo. La familia está para apoyarse. Ayúdalo un poquito, ¿qué te cuesta? Me cuesta $30,000 que no tengo, mamá, respondí, mirándola fijamente. Y me cuesta la tranquilidad de saber que estoy haciendo lo correcto por mi propia familia, por Sofía y por mí. Ah, claro, saltó Lázaro, con la voz cargada de veneno. Ahora todo es por tu familia, ¿y nosotros qué somos, pintados en la pared? Siempre es lo mismo contigo, te crees mejor que todos porque tienes un poco de lana. No se trata de eso, dije, sintiendo como la frustración empezaba a hervir. Se trata de ser responsable. Se trata de que no puedes esperar que yo financie cada capricho que se te ocurre. La comida terminó en un silencio incómodo. Lázaro no me dirigió la palabra. Mi madre me miraba con decepción, como si yo fuera un monstruo sin corazón. Esa noche, en casa, mientras Sofía y yo lavábamos los platos, ella rompió el silencio. Hiciste lo correcto, mi amor, dijo, su voz suave pero firme. No tienes que disculparte por poner límites. No eres su alcancía. La abracé, sintiendo una oleada de gratitud. Lo sé. Es solo que, estoy cansado. Cansado de ser siempre el malo por decir que no.
No eres el malo, me aseguró, besando mi frente. Eres el que finalmente está diciendo, basta. Y yo estoy muy orgullosa de ti por eso. Sus palabras fueron un bálsamo. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que esto no había terminado. Lázaro no era de los que aceptan un no como respuesta. Era de los que se vengan. Y su venganza, como descubriría un mes después, sería dulce, pegajosa y costaría una fortuna. El mes que siguió a esa comida fue un ejercicio de tensión pasivo-agresiva. Lázaro, fiel a su estilo, no me confrontó directamente. Eso habría requerido una valentía que no poseía. En su lugar, optó por una guerra de guerrillas digital. Sus redes sociales se convirtieron en un mural de indirectas. Publicaba frases motivacionales sobre seguir tus sueños, incluso si tu propia familia no cree en ti. Compartía memes sobre la gente que olvida de dónde viene cuando tiene un poco de éxito. La joya de la corona fue una historia en Instagram con una foto de un lobo solitario y el texto: a veces, los que más te deberían apoyar son los primeros en darte la espalda. Pero el lobo solitario siempre encuentra su camino. Era tan dramático y victimista que sería cómico si no fuera tan irritante. Mis primos y tías, por supuesto, empezaron a llamarme. Oye, Eladio, ¿todo bien con tu hermano? Lo he visto medio agitado en el Face. Yo simplemente respondía con evasivas, cosas de hermanos, ya sabes. No iba a ventilar nuestros trapos sucios. Pero la principal operadora de esta guerra fría era mi madre. Me llamaba casi a diario, con la voz cargada de una preocupación fabricada. Hijo, estoy muy preocupada por Lázaro, comenzaba, con un suspiro. No está comiendo bien. Se la pasa encerrado en su cuarto. Dice que le rompiste el corazón. Mamá, solo le dije que no a un préstamo de $30,000 para un negocio que ni siquiera existe. No le declaré la guerra, intentaba razonar, pero era como hablarle a una pared. Pero no entiendes, Eladio. Para él, no era solo el dinero. Era tu apoyo, tu bendición. Él te admira tanto, y siente que lo defraudaste. Tengo miedo de que haga alguna tontería. Tú sabes cómo es de impulsivo. Cada llamada era una vuelta de tuerca más en el tornillo de la culpa. Me hacía sentir como un villano, un hermano desalmado que le negaba a su pobre e indefenso hermanito la oportunidad de triunfar. Era una manipulación experta, perfeccionada a lo largo de los años. Mi único cable a tierra, además de Sofía, era mi compadre Fausto, mi socio en la empresa. Él era todo lo que mi familia no era, directo, sin rodeos y brutalmente honesto. Un día, después de una llamada particularmente agotadora con mi madre, llegué a la oficina con cara de pocos amigos. ¿Qué pasó, compa? ¿Hablaste con la jefa de campaña de San Lázaro Bendito?, me preguntó sin levantar la vista de unas facturas. Le conté la última conversación. Fausto dejó los papeles, se recargó en su silla y me miró fijamente. A ver, Eladio, te lo voy a decir en español claro, te están viendo la cara de pendejo. Tu hermano es un pinche vago con aires de grandeza y tu mamá es su cómplice. Fin de la historia. No es tan simple, Fausto. Es mi familia. Claro que es simple, ¿sabes por qué te buscan a ti siempre? Porque eres confiable. Porque resuelves. Porque te callas y pagas. Eres su red de seguridad. Y una red de seguridad solo sirve si está ahí para cuando se caen. Si la quitas, ¿qué crees que pasa? Se van a dar un madrazo, pero a lo mejor así aprenden a caminar solos. O te odian para siempre. Es un volado, pero al menos tú dejas de joderte la espalda cargándolos. Sus palabras eran duras, pero necesarias. Eran la verdad que yo me negaba a ver. Estaba tan acostumbrado a mi rol de salvador silencioso que había olvidado que yo también tenía derecho a tener una vida, a proteger mis propios recursos. A construir mi propio futuro sin tener que financiar los delirios de los demás. La conversación con Fausto me dio fuerza. Empecé a ignorar las llamadas de mi madre o a cortarlas con un simple, mamá, ya hablamos de esto. Mi decisión está tomada. Hablemos de otra cosa. La tensión crecía con cada día que pasaba, como una olla a presión sin válvula de escape. Yo,
ingenuamente, pensé que con la boda tan cerca, dejarían el tema por la paz. Que la alegría del evento calmaría las aguas. Qué equivocado estaba. No entendí que para Lázaro, la boda no era una tregua. Era el escenario perfecto para su acto final. El día de la boda llegó, bañado por una luz dorada de octubre que hacía que todo pareciera sacado de un sueño. El lugar era una pequeña hacienda a las afueras de la ciudad, con jardines cuidados y una vista espectacular al lago. Cada detalle, desde las flores hasta la música, era exactamente como Sofía y yo lo habíamos imaginado. No era una boda ostentosa, pero cada elemento había sido elegido con amor y pagado con nuestro esfuerzo. Era nuestra. Cuando vi a Sofía caminar hacia mí por el pasillo de césped, con su vestido blanco fluyendo a su alrededor y una sonrisa que iluminaba todo el lugar, sentí que el aire me faltaba. En ese instante, todo el estrés, toda la tensión familiar, todo el cansancio se desvaneció. Solo existíamos ella y yo. Era la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida, mi compañera, mi equipo. Y en ese momento, me prometí a mí mismo que la protegería de todo y de todos. La ceremonia fue hermosa. Nuestros votos fueron torpes, honestos y llenos de lágrimas. La recepción fue una explosión de alegría. Nuestros amigos y familiares bailaban, reían, brindaban. Por unas horas, todo fue perfecto. Me permití relajarme, creyendo que la tregua era real. Mi madre parecía feliz, abrazándome y diciéndome lo orgullosa que estaba. Incluso Lázaro se acercó a felicitarme, con una sonrisa que casi parecía sincera. «Felicidades, carnal». «De verdad», dijo, dándome un abrazo rápido. Me sentí aliviado. Quizás había superado el berrinche. Quizás todo volvería a la normalidad. El momento cumbre de la noche, al menos para Sofía, era el corte del pastel. La repostera se había superado a sí misma. Era una obra de arte de 3 pisos, cubierta de un merengue blanco inmaculado y adornada con cascadas de flores de azúcar tan realistas que parecían recién cortadas del jardín. Estaba colocado en una mesa especial, iluminado por pequeñas luces, esperando su momento. El maestro de ceremonias anunció que los novios se prepararan para cortar el pastel. La música se suavizó. Sofía y yo nos tomamos de la mano y caminamos hacia la mesa, seguidos por el fotógrafo. La multitud formó un semicírculo a nuestro alrededor, con sus teléfonos en alto, listos para capturar el momento. Fue entonces cuando lo vi. Lázaro se separaba del grupo de sus amigos, con una copa de champán en la mano y una caminata ligeramente inestable. Había estado bebiendo, era obvio. Se dirigió hacia la mesa del pastel, con una trayectoria que parecía deliberadamente torpe. «Abran paso al padrino de honor», gritó, aunque no era el padrino de honor. Algunos de sus amigos rieron. Mi madre lo miró con nerviosismo. «Lazarito, con cuidado, hijo». Él le guiñó un ojo. Se acercó a la mesa, justo a mi lado. Pude oler el alcohol en su aliento. Se inclinó, fingiendo querer ver los detalles del pastel más de cerca. «Vaya, vaya, sí que se lucieron con esto, ¿cuánto costó esta cosa? 10, 20,000, su tono era burlón. «Lázaro, ahora no», le dije en voz baja, sintiendo una punzada de alarma. Él sonrió. «Tranquilo, carnal. Solo estoy admirando tu inversión». Y entonces, sucedió. En un movimiento que fue a la vez rápido y como en cámara lenta, su cuerpo se desequilibró. No fue un tropiezo. Fue un empujón deliberado con la cadera contra la esquina de la mesa. La mesa se tambaleó violentamente. El pastel, esa magnífica y frágil torre de sueños, se inclinó, vaciló por un agónico segundo y luego se desplomó hacia adelante, estrellándose contra el césped con un ruido sordo y húmedo. El silencio fue instantáneo, absoluto. 100 personas contuvieron la respiración al unísono. El primer sonido fue el sollozo ahogado de Sofía. El piso superior del pastel había aterrizado directamente sobre la cola de su vestido, manchando la tela blanca con una embarrada de crema y bizcocho de naranja. Y en medio de ese silencio sepulcral, Lázaro, mi hermano, me miró. Su rostro no mostraba sorpresa ni arrepentimiento.
mostraba triunfo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, y con una voz que solo yo pude oír, pronunció la palabra que lo cambió todo. «Ops». Mi madre corrió hacia él. Tío Isidro, desde el otro lado del jardín, me miró, negó lentamente con la cabeza y sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Yo lo vi. No fue un accidente. Yo no dije nada. No grité. No lo golpeé, aunque cada fibra de mi ser quería hacerlo. Simplemente me arrodillé junto a Sofía, tomé una servilleta y empecé a limpiar, con una calma aterradora, el desastre de su vestido. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. No era el pastel. Era el último hilo de obligación, el último vestigio de excusa que me quedaba para con él. La Guerra Fría había terminado. La guerra real estaba a punto de comenzar. La fiesta terminó, pero no de la forma en que debía. Se desvaneció en susurros incómodos y despedidas apresuradas. La banda dejó de tocar temprano. La gente no sabía cómo actuar, cómo mirarnos. Sofía, a pesar de tener el corazón roto, mantuvo una dignidad increíble. Se cambió de vestido y siguió sonriendo, pero yo podía ver la herida detrás de sus ojos. Cuando finalmente llegamos a nuestra habitación de hotel, ella se derrumbó. Lloró en silencio, no por el pastel en sí, sino por lo que representaba, la malicia, la falta de respeto, la invasión de algo que debía ser sagrado y solo nuestro. La abracé hasta que se quedó dormida, agotada por el peso del día. Pero yo no podía dormir. La rabia que había mantenido a raya durante horas ahora ardía dentro de mí, pero era una rabia fría, calculadora. No era el fuego impulsivo de Lázaro, era el hielo paciente de un hombre que ha sido empujado demasiado lejos. Alrededor de las 2 de la mañana, me levanté. Salí de la habitación de hotel y conduje hasta mi oficina. El edificio estaba oscuro y silencioso, un santuario de lógica y orden en medio del caos emocional. Me senté en mi escritorio, el mismo lugar donde había construido mi futuro, y encendí la computadora. No estaba allí para lamentarme. Estaba allí para actuar. En mi computadora, tenía una carpeta digital etiquetada como familia. Dentro, había subcarpetas. Una de ellas se llamaba Lázaro. Durante años, esa carpeta se había llenado de documentos que representaban mi papel como su red de seguridad, copias de contratos de alquiler que había confirmado, recibos de fianzas que había pagado. Registros de transferencias bancarias para emergencias que nunca terminaban. Pero había otra carpeta, una que ni siquiera Lázaro sabía que existía. Se llamaba Fondo Futuro Lázaro. Desde que mi empresa empezó a ser rentable, había estado depositando una pequeña parte de las ganancias en una cuenta de inversión a mi nombre, pero destinada para él. Mi idea, en mi antigua ingenuidad, era que cuando cumpliera 25 años, le daría acceso a ese dinero. No una fortuna, pero sí una cantidad considerable, unos $30,000, irónicamente. Sería su herencia anticipada, un colchón para que pudiera empezar su vida adulta sin las presiones que yo había tenido. Era un secreto. Un último acto de protección fraternal. Abrí el portal del banco de inversiones. El saldo estaba ahí, brillante y verde en la pantalla. El dinero que él creía que le había negado, en realidad había estado creciendo silenciosamente para él todo este tiempo. Con una precisión metódica, comencé el proceso. No con ira, sino con una claridad absoluta. Di la orden de liquidar todas las posiciones de la cuenta. Cada acción, cada bono. Convertirlo todo en efectivo. El proceso tomaría unas horas. Mientras esperaba, abrí otra carpeta. Archivos varios. Y ahí fue donde encontré la pequeña bomba que solidificó mi resolución. Meses atrás, mi madre me había pedido dinero prestado. Unos $5,000. Me dijo que era para arreglar unas goteras en el techo de su casa. Yo se lo transferí sin hacer preguntas. Pero siempre he sido meticuloso. Le pedí el presupuesto del contratista para mis registros. Ella me lo envió. Revisando mis estados de cuenta bancarios de esa misma semana, noté algo. Una transferencia saliente de mi madre a una cuenta desconocida, por exactamente $5,000. La curiosidad me picó.
Busqué el nombre del titular de la cuenta en Internet. Los resultados me helaron la sangre. El nombre estaba asociado a varios foros de póker online y a un par de quejas por deudas de juego. Luego busqué el nombre del contratista del presupuesto que mi madre me había enviado. La empresa no existía. El número de teléfono estaba fuera de servicio. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No había goteras. Mi madre había tomado dinero de nuestro fondo de ahorros familiar para pagar una deuda de juego de Lázaro, y me había mentido, usando una excusa para reponer el dinero sin que mi padre se enterara. Me habían engañado. Ambos. A las 4:30 de la mañana, la liquidación de la cuenta de inversión se completó. El saldo en efectivo estaba disponible. Abrí una nueva solicitud. Creé un nuevo fondo fiduciario. El beneficiario, el futuro hijo o hija de Eladio y Sofía. Transferí cada centavo del antiguo fondo de Lázaro al nuevo. Vacié su futuro y empecé a construir el mío. Finalmente, redacté un correo electrónico. Corto, formal, impersonal. Dirigido a Lázaro, con copia a mi madre. Asunto, notificación sobre el estado de la cuenta de inversión. Estimado Lázaro. Este correo es para informarte que la cuenta de inversión referenciada con el número XXXXXXXX ha sido permanentemente cerrada a partir de hoy. Todos los fondos han sido reasignados. Atentamente. Eladio. No di explicaciones. No hice acusaciones. Era una declaración de hechos. Programé el envío del correo para las 9 de la mañana en punto. Sabía que a esa hora, ambos estarían despiertos, probablemente lamentándose de la terrible tragedia del pastel. Cerré la computadora. El sol comenzaba a despuntar por el horizonte. Por primera vez en muchos años, no sentía el peso de la responsabilidad por nadie más que por mí y por mi esposa. Me sentía ligero. Me sentía libre. Y sabía que la tormenta que estaba a punto de desatar sería monumental. Pero por primera vez, no tenía miedo de mojarme. Volví al hotel justo cuando Sofía se despertaba. Me vio entrar y su rostro se llenó de preocupación. ¿Dónde estabas? No te sentí en la cama. Fui a la oficina a arreglar unos pendientes, le dije, besando su frente. No le conté los detalles. Aún no. Quería que nuestra primera mañana como esposos fuera tranquila. Ya habría tiempo para la guerra. Pasamos las siguientes horas en una burbuja de paz. Desayunamos en la cama, hablamos de nuestros momentos favoritos de la boda, ignorando deliberadamente el final. Apagué mi teléfono. Quería que la bomba explotara sin que yo estuviera escuchando el tic-tac. A las 9:01 de la mañana, encendí el teléfono. No hizo falta esperar. La pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. 10 llamadas perdidas de Lázaro. 15 de mi madre. Y un torrente de mensajes de WhatsApp. El primero de Lázaro era solo una captura de pantalla del correo que le había enviado. El siguiente era un simple, ¿qué es esta mierda? Los que siguieron eran una escalada de pánico y rabia. Contesta el puto teléfono, ese es mi dinero, voy a demandarte. Los de mi madre eran una mezcla de confusión y súplica. Hijo, ¿qué pasó? Lázaro está como loco. Debe ser un error del banco, ¿verdad? Llámame, por favor, estoy muy asustada. Entonces, el teléfono sonó en mi mano. Era Lázaro. Respiré hondo y contesté, poniendo el altavoz para que Sofía pudiera escuchar. ¿Qué mierda hiciste? Fue su saludo. Su voz era un chillido agudo, irreconocible. Buenos días a ti también, hermano, respondí, con una calma que sabía que lo enfurecería aún más. No me vengas con tus mamadas, acabo de recibir un correo, ¿qué es eso de que cerraste la cuenta? Ese era mi fondo, tú me lo dijiste hace años. Las circunstancias cambian, Lázaro. Y sí, la cerré. Ya no existe. No tenías derecho, gritó tan fuerte que el altavoz distorsionó el sonido. Es mi futuro, me lo robaste. No, Lázaro, dije, y mi voz era dura como el acero. Lo que te robaste tú fue el momento más especial de la boda de tu hermano.
Lo que te robaste fue la ilusión de mi esposa. Considera esto un simple reajuste de cuentas. El dinero que estaba destinado a tu futuro ahora está destinado al futuro de mi familia. La que sí me respeta. Hubo un segundo de silencio atónito al otro lado de la línea. Luego, un gruñido de pura rabia. Todo por un puto pastel estúpido, eres un pinche egoísta, siempre lo has sido. Y colgó. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué cuenta? ¿De qué hablaba? Le expliqué todo. El fondo secreto, la idea de la herencia anticipada. Ella escuchó en silencio, su expresión pasando de la sorpresa a una comprensión profunda. Hiciste lo que tenías que hacer, Eladio, dijo finalmente, tomando mi mano. Apenas había terminado la frase cuando el teléfono sonó de nuevo. Era mi madre. Eladio, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Su voz temblaba al borde de las lágrimas. Tu hermano está aquí, rompiendo cosas. Dice que le quitaste todo su dinero. Mamá, era mi dinero. Un regalo que planeaba darle y que decidí no darle. Fin de la historia. Pero no puedes hacerle eso, lo vas a destruir, él contaba con ese dinero, es tu hermano, tu sangre. Su voz subía de tono, convirtiéndose en la histeria que usaba para salirse con la suya. Y tú eres mi madre, la interrumpí, mi voz bajando a un susurro peligroso. Y me mentiste. Me viste la cara. Me pediste $5,000 para unas goteras que nunca existieron. Silencio. Un silencio total, pesado, culpable. No, no sé de qué hablas, tartamudeó, pero la convicción había desaparecido de su voz. Claro que lo sabes, mamá. El dinero no fue para un contratista. Fue para pagar una deuda de juego de Lázaro. Lo sé todo. Tengo los registros. Así que no me hables de sangre ni de familia. La familia no se miente ni se roba a la cara. Pude escuchar su respiración entrecortada. Estaba atrapada. Por primera vez en su vida, uno de sus hijos la había confrontado con una verdad innegable, sin dejarle espacio para manipular o victimizarse. Yo, solo quería protegerlo, susurró, su voz finalmente rota. Tenía miedo. Y para protegerlo a él, me sacrificaste a mí. Como siempre, dije, el dolor de toda una vida filtrándose en mis palabras. Bueno, se acabó, mamá. Ya no seré más tu escudo ni el banco de Lázaro. A partir de hoy, ambos están por su cuenta. Que tengan un buen día. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono de nuevo. La tormenta había golpeado con toda su fuerza. Y en medio del ojo del huracán, por primera vez, sentí paz. Los días siguientes fueron un infierno de rumores y llamadas de parientes lejanos que de repente se sentían con el derecho de opinar sobre mi vida. La versión de Lázaro, por supuesto, se extendió como la pólvora. Eladio, el hermano millonario y avaro, le había robado la herencia a su pobre hermano menor por un simple accidente en su boda. Su nueva esposa, la manipuladora, cegaramente lo había puesto en su contra. Yo era Judas. Sofía era Yoko Ono. Y Lázaro era la víctima inocente en esta tragedia. No respondí a ninguna llamada. No contesté ningún mensaje. Dejé que hablaran. Dejé que tejieran su narrativa. La verdad no necesitaba defensa. Una semana después, mi madre convocó una cena de reconciliación. La invitación llegó a través de un mensaje de texto. Por favor, hijos. Tenemos que hablar. Somos una familia. Sofía no quería ir. Va a ser una emboscada, Eladio. Van a intentar hacerte sentir culpable hasta que cedas. Lo sé, le respondí, tomando su mano. Pero tenemos que ir. No para reconciliarnos. Sino para terminar esto de una vez por todas. Para poner la última frontera. Llegamos a la casa de mis padres y la atmósfera era sofocante. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla, como si una cena elegante pudiera borrar la traición. Lázaro estaba sentado en la cabecera, con una expresión de mártir ofendido. Mi padre, como siempre, estaba en silencio, una presencia fantasmal en su propia casa. Mi tío Isidro también estaba allí,
mi madre probablemente lo había invitado como un intento de mostrar un frente unido. La conversación fue forzada y superficial. Hablamos del clima, del tráfico, de cualquier cosa para no hablar del elefante en la habitación. Finalmente, a mitad del plato principal, mi madre no pudo más. Bueno, comenzó, juntando las manos sobre la mesa. Creo que todos hemos cometido errores. Pero somos familia. Y la familia se perdona. Su mirada estaba fija en mí. Dejé mis cubiertos suavemente sobre el plato. El ruido pareció resonar en el silencio. Estoy de acuerdo, mamá. Hablemos de errores, dije, con una calma que desarmaba. Hablemos del error de destruir intencionadamente el pastel de bodas de tu hermano. Hablemos del error de mentir sobre deudas de juego. Hablemos del error de llamar a toda la familia para difamar a la persona que te ha mantenido durante años. Lázaro bufó. Ay, por favor, vas a seguir con el pinche pastelito, ya supéralo. No, Lázaro. No lo voy a superar, me giré para mirarlo directamente. Porque nunca fue sobre el pastel. Fue sobre el respeto. Algo que tú nunca has tenido por mí, ni por mi trabajo, ni por mi esposa. Tú eres el que no respeta a la familia, gritó, poniéndose de pie. Prefieres tu dinero antes que a tu propio hermano. Mi dinero, dije, levantándome también, lo gané trabajando 16 horas al día mientras tú dormías hasta el mediodía. Mi dinero construyó la casa en la que estás cenando. Mi dinero pagó la universidad que abandonaste. Así que sí, respeto mi dinero, porque es el fruto de mi esfuerzo. Un concepto que te es completamente ajeno. Eladio, basta, intervino mi madre, con lágrimas en los ojos. No, mamá. No más, basta, para mí. Él, basta, es para ustedes, dije, mi voz resonando en la habitación. Se acabó. Se acabaron los préstamos, se acabaron las fianzas, se acabó el ser su red de seguridad. A partir de hoy, soy solo el hermano de Lázaro y tu hijo. Nada más. El banco de la familia ha cerrado sus puertas permanentemente. Tomé la mano de Sofía. Nos vamos. Nadie dijo nada. Nadie intentó detenernos. Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí una mano en mi hombro. Era mi tío Isidro. Me miró, con sus ojos sabios y cansados, y asintió lentamente. Hiciste lo correcto, mijo, susurró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. Ya era hora. Esa simple frase, esa validación de un hombre al que respetaba profundamente, significó más para mí que cualquier fortuna. Salimos de esa casa y, por primera vez, sentí que había dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio glorioso, sanador. Cambiamos nuestros números de teléfono. Nos mudamos a una nueva casa en una zona más tranquila de la ciudad, un lugar que se sentía solo nuestro, sin fantasmas del pasado en sus paredes. Mi negocio, liberado de la sangría constante de las emergencias de Lázaro, floreció. Invertí en nuevo equipo, contraté a más personal. Fausto bromeaba diciendo que finalmente me había exorcizado. Tenía razón. La energía que antes gastaba en preocuparme por mi familia, ahora la dedicaba a construir mi futuro. Sofía y yo redescubrimos una ligereza en nuestra relación que no habíamos tenido en años. Viajamos. Reímos. Empezamos a hablar de tener hijos, no como una idea lejana, sino como el siguiente paso natural en nuestra vida juntos. La paz era algo tangible, algo que podíamos respirar en el aire de nuestro nuevo hogar. A veces, me preguntaba por ellos. A través de la vid del chisme familiar, me enteré de que Lázaro había tenido que conseguir un trabajo de verdad en un call center. Odiaba cada minuto. Mi madre, me dijeron, se quejaba constantemente de lo frío y distante que me había vuelto. Nunca hubo una disculpa. Nunca hubo un reconocimiento de su parte en todo el desastre. Simplemente habían reescrito la historia para encajar en su narrativa de victimismo. Una noche, mientras revisaba una vieja dirección de correo electrónico que ya casi no usaba, vi un mensaje nuevo. Era de Lázaro. Mi primer instinto fue borrarlo sin leer.
Pero la curiosidad pudo más. El mensaje era corto. Asunto, oye. Carnal, sé que las cosas están raras. Pero ando bien corto de lana para la renta este mes, ¿no me podrías prestar unos 2,000 pesitos? Te los pago en la quincena. Neta. Leí el mensaje 2, 3 veces. No había disculpa. No había remordimiento. Solo la misma vieja petición, aunque a una escala mucho menor. Después de todo el drama, después de todo el dolor que había causado, su única conclusión fue que simplemente tenía que pedir menos. No sentí rabia. No sentí rencor. Sentí, nada. Una vasta y pacífica nada. Era como leer un correo de spam, una oferta de un príncipe nigeriano. No tenía ninguna relevancia para mi vida. Sonreí. Una sonrisa genuina, liberadora. Moví el cursor sobre el mensaje y lo arrastré a la papelera. Luego vacié la papelera. Sofía entró en el estudio y me vio sonriendo a la pantalla en blanco. ¿Qué es tan gracioso? Nada, mi amor, le dije, levantándome para abrazarla. Absolutamente nada. Y esa era la verdad. El drama, la culpa, la obligación, todo se había convertido en nada. Había aprendido la lección más dura y más importante de mi vida. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es dejarlo enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Y el acto de amor más grande que puedes hacer por ti mismo es saber cuándo alejarte y cerrar la puerta. Mi puerta ahora estaba cerrada, no con llave y cerrojo por la ira, sino simplemente cerrada, porque del otro lado ya no había nada que me perteneciera. Mi familia estaba allí, conmigo, en esa habitación. Y nuestro futuro, por fin, era solo nuestro.